Bueno, como ya han visto por los anuncios, esta reunión es a propósito de los 80 años del fin de la Guerra Civil, que se cumplen este año, y entonces por eso la hemos subtitulado La Guerra Civil Española, las causas de una derrota. Así que vamos a tratar de que las exposiciones converjan en alguna medida hacia ese lugar, que no nos vamos a dedicar solamente al final de la guerra. Primero va a exponer Diego Cano, que es digamos, un gran entendido en el tema de la guerra, pero sobre todo un especialista en la batalla de Madrid, incluso con actuación en España en relación con eso. Después va a intervenir Facundo Bianchini, que le pedí especialmente que hablara de un tema de su especial predilección, que es el rol del anarquismo y del POUM en la guerra. Y voy a cerrar yo tratando de hacer una síntesis de algunos puntos de los muchos que hay de debate o de desacuerdo sobre las causas del resultado de la guerra. Y ahí nos quedamos y abrimos a las intervenciones o a las preguntas de ustedes. Vamos a tratar de ceñirnos a un tiempo de máximo 20 minutos cada uno, así nos quedan unos media hora, 40 minutos para hacer algo más dialogado. Así que bueno, sin más, Diego, cuando quieras empezar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Daniel tituló ¿Por qué de una derrota? Y yo voy a hablar del noviembre de Madrid, que es una victoria. En principio, si no es una victoria, es por lo menos una resistencia y es la gran batalla que, digamos, la República se pudo parar al avance del franquismo en general. Yo quería empezar por una anécdota personal que me gusta, que lo titulaste vos, la charla, yo no sabía, digamos, el porqué de una derrota, y justo este libro, ¿Por qué perdimos la guerra?, que es el mismo título robado en realidad del de Abad de Santillán, es un libro que perteneció a mi tío abuelo, que fue anarquista y que fue exiliado en Francia, y que lo tengo siempre presente y que me lo heredó. Así que, digamos, esa es la razón por la cual estoy acá presente y por la cual a mí me interesa y me moviliza la guerra civil, digamos, para hacerlo más personal la cosa. Entonces voy a tratar de sintetizar un poco en los 20 minutos chiquitos que tengo para lo que pasó en noviembre en Madrid. Lo primero que quería señalar es voy a hacer como dos grandes cosas. Lo que para mí son los ejes de debate respecto del noviembre en Madrid, y después una lista de hechos a través de los días, cómo fue evolucionando, tratando de ver esos ejes de debate que voy a plantear primero, ¿sí? Hay mucho escrito sobre Madrid, muchísimo escrito sobre Madrid y noviembre de Madrid. Se lo ha novelado de mil millones de maneras. Sin embargo, creo que sigue faltando, desde mi punto de vista, una síntesis histórica adecuada que ponga en contexto los debates que hay de acuerdo a cada una de las posiciones desde las cuales se enuncia la batalla. Digamos, para poner un ejemplo acá, que digamos, son los que por lo menos yo uso más o menos de referencia, que es Jorge Reverte, no sé si lo conocen, digamos, es un historiador, periodista, ha escrito mucho sobre la guerra civil, muy vendido. Sin embargo, me parece a mí, y ahora voy a tratar de ejemplificar, digamos, hay partes que tiene afirmaciones que por lo menos incitan al debate y deberíamos, digamos, problematizar, digamos, y esto debería ser actualizado y puesto en discusión. Y que sigue siendo referencia, que es un coronel, digamos, digamos, escribió muchos libros sobre las batallas, creo que es el que ha iniciado, digamos, toda la bibliografía
profranquista, pero muy objetiva respecto, porque tuvo acceso a los archivos de Ávila y a los archivos del ejército, tanto de los partes republicanos como de los partes del ejército, digamos, sublevado, pero que obviamente tiene una tendencia, ¿no? y que todavía tampoco se ha puesto en discusión, ¿sí? Entonces, lo que para mí son los ejes de debate, entrando ya al meollo del tema, son primero, cuáles son las responsabilidades de la defensa, ¿sí? Y las responsabilidades de esto que podríamos llamar una victoria en, digamos, parar el avance irrefrenable de las columnas que subían desde Andalucía por la carretera de Extremadura hacia Madrid, desviándose, digamos, yo entiendo que muchos de los que están acá saben mucho de la guerra civil, así que doy cosas, por supuesto, si quieren me interrumpen, digamos, pero el avance de las columnas hacia Madrid se hacía bastante irrefrenable, pasando por Badajoz, la famosa matanza de Badajoz. En Talavera de la Reina se le dio, ya más cerca de Madrid, se le dio alguna defensa y alguna resistencia. En algún momento ahí Franco tomó la decisión una decisión política fundamental para su futuro político como figura central del eje sublevado, que es derivar hacia Toledo las fuerzas en defensa de los que estaban de Moscardó, que estaba al frente del Alcázar de Toledo, cuestión que fue exitosa para él y recuperó, ganando mucho prestigio y poder dentro de sus propias fuerzas, lo que facilitó el reagrupamiento de las fuerzas republicanas, que hasta ese momento, digamos, en su conformación de milicias, venían muy debilitadas y con una falta de armamento que ahora voy a señalar, digamos. Pero, digamos, el primer eje, y vuelvo este recorrido el pequeño histórico, digamos, de hechos, es de quién es la responsabilidad de defensa. Ha quedado, digamos, muy fuerte que la responsabilidad fundamental corresponde al Partido Comunista de España. Y, digamos, si hay algo que reconocer es que la propaganda, digamos, del Partido Comunista y la propaganda prosoviética ganó definitivamente la batalla respecto de el esfuerzo mayor en la defensa de Madrid, con, me parece a mí, mucha justificativa y mucha razón, que ahora voy a tratar de enumerar en la serie de hechos que voy a enumerar, pero que sin embargo, digamos, oscurece el papel de, principalmente las fuerzas anarquistas, no tanto las de Mera como las del comité madrileño comandado por Eduardo Al, y de las milicias, tanto de las guardias de asalto como de la Guardia Civil, como las fuerzas milicianas organizadas por los socialistas, tanto las brigadas mixtas en sus diferentes facetas, pero que quedan, digamos, desdibujadas en general respecto del papel y el lugar que tuvieron en la defensa de Madrid, ¿sí? Este es el primer gran debate que creo que hay que entender y discutir en principio. El segundo derivado de esto, que es, bueno, de quién es la victoria, digamos, si uno quiere hacer un balance respecto de la derrota o la victoria en este caso, es el papel de las brigadas, ¿sí? Las brigadas internacionales llegan en un día clave, digamos, en el avance de las fuerzas sublevadas sobre Madrid, que es el 8 de noviembre. Sin embargo, el ataque central había comenzado el 7 de noviembre por el comandante Varela, que es el jefe de las fuerzas designadas por Franco para el ataque en Madrid. La 11 Brigada Internacional ha quedado institucionalizada como la que lleva la responsabilidad de salvar Madrid, ¿sí? Esto creo que es otra cosa que hay que matizar. Efectivamente cumplió un rol central, ahora lo vamos a ver en los hechos, pero si llego, porque ya veo que me estoy alargando,
si no lo dejamos para el debate, pero que también hay que problematizarlo porque en un lugar central que fue en la ciudad universitaria, las fuerzas principales correspondieron a las fuerzas catalanas, aragonesas de Durruti, que llegaron el día 14-15 de noviembre y que ocuparon ese lugar central de resistencia, por lo menos en el hospital clínico, en una emblemática lucha que se dio casi centralmente el día 15 de noviembre, piso por piso en el hospital clínico de la ciudad universitaria. Y el último gran tema de debate, que creo que va a dar para la polémica, y bienvenido que sea, es la asunción del papel de la represión republicana en retaguardia. Digamos, que es un caso, es un tema, digamos, muy poco discutido, el cual no se reconoce, el cual no se discute y que ha sido utilizado políticamente hasta hoy en el debate español respecto de la existencia también de un terror rojo, en el cual cuando Santiago Carrillo ocupó principalmente en la transición, digamos, un lugar importante políticamente, todas las fuerzas de derecha salieron a reducir el papel que le cabía a él en la responsabilidad de la matanza de Paracuellos, que el número aproximado es entre 2.000 y 4.000, dicen otras fuentes, pero que las sacas en Paracuellos existieron. Creo que eso puede ser explicado, hay varios libros que lo desarrollan y lo problematizan, y creo que es una discusión que, digamos, en el espacio que estamos acá y el lugar, digamos, que queremos presentar, más allá de posibles diferencias, es una cosa que debemos asumir y debemos discutir, que es la represión de la retaguardia republicana. ¿Sí? Entonces vamos a pasar rápidamente a los hechos, después si quieren volvemos sobre estos ejes de debate que yo creo que son los centrales para la batalla de Madrid. El 30 de octubre se produce uno de los más fuertes bombardeos sobre Madrid. Hay 58 muertos, no sé si han visto seguramente fotos de niños que se difundieron internacionalmente porque se hizo una campaña muy fuerte respecto de esto. Muchos son identificados como si fueran los niños llamados los niños de Getafe. Hay una canción inclusive, si toleras esto, a tus hijos les va a pasar lo mismo. Este fue el lema, digamos, se mostraba la muerte de estos chicos, digamos, porque hay que entender que Madrid fue el primer lugar de bombardeo masivo sobre una población civil existente. ¿Sí? Entonces, digamos, tanto la aviación, que hasta el 30 de octubre las fuerzas sublevadas dominaba el aire, se dedicó a empezar a bombardear como una política de terror clara y evidente con respecto a la población madrileña, para disminuir su resistencia frente a su inmediato futuro ataque, estos bombardeos. Esto pasó el 30 de octubre. El 29 de octubre, me retrocede un poquito, hay una noticia importante, se empiezan a notar un cambio significativo, que es el armamento soviético que empieza a llegar. La decisión del armamento soviético, Stalin fue, creo, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, del 26 de septiembre, y los primeros barcos empiezan a llegar en octubre, y los T-26 famosos, que son claves en la defensa de Madrid, empiezan a funcionar en Cesenia, muy cerca de Madrid, donde se les hace frente, digamos, a las fuerzas franquistas. Hay una descoordinación ahí entre infantería y tanques, pero, digamos, realmente la comandancia franquista empieza a ver que la cosa no es tan fácil, no sería tan fácil como le había sido hasta ese momento, hasta llegar a Madrid, digamos, por la presencia de estos tanques que lo fueron durante toda la guerra, significativa diferencia favorable a las fuerzas republicanas respecto a los tanques italianos, las tanquetas con ametralladoras, o los Panzer I alemanes, que fueron los que tenían las fuerzas
sublevados o franquistas, ¿sí? Digo, acá que empiezo a señalar la importancia del apoyo soviético para la definición del resultado de lo que va a ser la batalla de Madrid. Acá empiezan a jugar el armamento soviético un papel central en la defensa con los T-26. El 1 de noviembre, bueno, las fuerzas calculadas son entre 20.000 para el lado sublevado y 25.000 del lado republicano. El 3 de noviembre los anarquistas, en una columna muy importante que se llamó España Libre, reclamaban armas que no se les daban, y recién en ese momento se les empezaron a dar. Los anarquistas suelen decir y argumentar en sus libros, tengo ahí la memoria de Mera, tengo el libro de anarquistas, que había cierta prioridad, me parece obvia y razonable y lógica políticamente, que la separación del armamento tenía prioridad, obviamente, para el quinto regimiento, digamos, comunista, y los anarquistas eran los segundos en recibir, y muchas veces se les retacía el armamento. El 3 de noviembre, previo al ataque a Madrid, los anarquistas ya tenían armamento suficiente, por lo menos estas columnas. El 4 de noviembre se produce el primer bombardeo masivo, más grande que inclusive el del 30 anterior que había mencionado, y el 5 de noviembre sucede el segundo evento importante, que es la presencia en el aire de los famosos Policarpov. Los chatos, los famosos chatos, o después vienen los mosca o los ratas, como los llamaban los franquistas, que lo que hace es equiparar ya desde ese momento en adelante la lucha aérea. Bueno, no sé cómo voy a terminar en 5 minutos. La lucha aérea, porque por el 5 de noviembre son 20 días. Voy a tratar de hacer más rápido. El 5 de noviembre están los armamentos. Es el otro gran impulso que da equilibrio a la batalla de Madrid, que es el equilibrio en el aire, inclusive hasta el dominio por parte de las fuerzas republicanas en algún momento, porque los chatos y los mosca en realidad tenían más capacidad que los aviones italianos, los chinos y los alemanes, los Heinkel. El 5 de noviembre se incorporan los anarquistas al gobierno. Ya empieza a haber una cosa que yo no nombré, pero que es muy importante, y esto lo he visto he leído los diarios en anarquista y Mundo Obrero del Partido Comunista, la tensión y el miedo respecto de el acercarse a las fuerzas republicanas. El gobierno empieza a dar como perdido Madrid, tan es así que hay una decisión central, que es la que se produce, si no me equivoco, el 6 o el 7, no importa, ahora si lo vemos, es un detalle, pero el gobierno del republicano se va hacia Valencia. Hay una anécdota muy graciosa, que en el camino las columnas anarquistas los paran y los querían fusilar, hicieron retroceder al intendente de Pedro Rico de Madrid, lo hicieron volver, digamos, y bueno, hubo una decisión de avanzar, pero digamos, una decisión lógica, porque hasta ese momento, hasta el día 7 de noviembre, digamos, no se sabía efectivamente, y el avance de las fuerzas sublevadas era arrasador, por tanto la posibilidad de perder Madrid era real. Hasta ese momento el poder de fuego de las fuerzas republicanas no se había demostrado con firmeza, entonces la salida del gobierno es algo totalmente lógico, digamos, para resguardar en caso de perder Madrid. Pero esos días se incorpora una decisión trascendental, digamos, se lo suele sobredimensionar la incorporación de los 3 ministros anarquistas al gobierno. Digamos, de hecho ya en Cataluña ya formaban parte del gobierno anterior, y los diálogos de la CNT madrileña con el antecedente catalán ya habían sido fuertes para la incorporación de las fuerzas anarquistas dentro de la estructura del gobierno. Digo algo que hoy suena medio loco, digamos, ¿no? Que García Oliver sea ministro de Justicia cuando había sido parte de los robabancos durante muchos años, cosa que a Azaña le enervaba, no lo podía ni ver, digamos,
pero que es algo lógico dentro de la evolución del conflicto hasta ese momento. Otro dato interesante es el día 6 de noviembre llega Gorev, que es el asistente soviético. Digamos, cuando el gobierno se retira, decide nombrar una junta de defensa, se nombra a Miaja, presidente de esa junta de defensa, que tiene el acierto de nombrar a el muy reputado hoy, ya muy valorado, con justeza, a Rojo, jefe del Estado Mayor, que también tiene la gran ayuda de dos soviéticos muy leales, soviéticos que volvieron a Rusia y fueron pasados por la purga, que son Gorev y Bersin, y que cumplieron un papel central en el asesoramiento de las fuerzas republicanas y de la estructuración de la defensa de Madrid, ¿sí? Digamos, T-26, aviones, los asistentes soviéticos, digamos, vamos viendo que, digamos, se va dando una fuerza que empieza a tener una lógica del resultado que va a tener después, ¿no? Hay un hecho anecdótico el 7, y me queda, ya estoy en tiempo, y termino, y me quedan 10 días, no importa, y lo cuento nada más. El día 7 supuestamente, Rojo dice, se captura una tanqueta italiana con los planos de ataque, y ahí se sabe que se va a atacar por la casa de campo, tratando de entrar por Ciudad Universitaria, subiendo por Moncloa y por la calle Princesa para subir hasta Plaza España, digamos, entrando a la Gran Vía, digamos, y al Callao, al centro de Madrid, lo que significa que Rojo y la Junta de Defensa con Miaja reestructuran las fuerzas y concentran sus esfuerzos en ese lugar esa misma noche, lo cual posibilita una defensa más firme frente al avance de las fuerzas sublevadas, que durará hasta el 15, hasta el 23 de noviembre, cuando Franco finalmente da por terminado parcialmente, porque después hay otro ataque, y la batalla de Madrid podría ser unida también con la batalla de Jarama, que es un intento de rodear Madrid, o el ataque por el noreste de Guadalajara con el cuerpo italiano, los dos infructuosos, donde las fuerzas republicanas logran también retener y conservar la ruta a Valencia, que era la salida de Madrid y el único lugar para conservar Madrid no aislado del resto de la España republicana. Me quedan muchas cosas por decir, me quedaron 10 días sin contar, planteo los ejes, al debate después cuando quieran las preguntas y he hablado muy poco de paracuellos, que me parece sí una cosa que deberíamos debatir, y que he mirado bastante documentación al respecto, principalmente me he leído casi toda la causa general, así que si después alguno tiene alguna pregunta respecto de eso, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por la disciplina con el tiempo y Facundo. Bueno, vamos a arrancar por la CNT. En mayo de 1936, un personaje que es John Langdon Davis. John Langdon Davis es un periodista, también fundó un par de organizaciones benéficas, de hecho para niños de España. Él era uno de los cruzados de las organizaciones. Además de eso, después de eso quedó una suerte de ONG que se llama Plan. Bueno, John Langdon Davis es una suerte de liberal progresista, es lo que sería el clásico compañero de ruta del Partido Comunista. Escribió un libro muy interesante que se llama Detrás de las barricadas españolas. Él está en mayo justo en España, después vuelve obviamente con la guerra, está en Zaragoza. Entonces yo voy a leer el relato del Congreso de la CNT en Zaragoza. Dice: discutieron todo lo que era posible en la faz de la tierra: nudismo, régimen vegetariano, esperanto, matrimonio y problemas sexuales, la necesidad de los socios libertarios, la posible cooperación con los socialistas y comunistas, huelgas, sabotajes y expropiaciones. Se adoptó una resolución en el sentido de que si en alguna aldea o ciudad la mayoría decide abolir el vestuario, tendría derecho a desnudar a la minoría. El argumento decisivo que conquistó el éxito fue que sería psicológicamente intolerable mantener a la mitad vestida y a la otra mitad desnuda.
Después de esto, Landon Davis dice, la prensa se rió mucho de esto, y también dice Landon Davis, ustedes sabrán disculpar que yo no me diera cuenta que la única institución en condiciones de enfrentar el golpe el 19 de julio iba a ser esta misma CNT. Entonces la cuestión es cómo pasa esto, digamos. Me voy a ir muy poco, pero me voy a ir para atrás. En 1868 llega un diputado anarquista, sí, diputado anarquista, las dos cosas, ingeniero, Giuseppe Fanelli, a España. Él justamente usaba como diputado, podía viajar gratis en el tren. Eso lo usó para hacer propaganda específicamente, por eso es importante, del bakuниnismo, o sea, no cualquier corriente anarquista. Y llega a Barcelona y no tiene ningún contacto, así que se tiene que ir a Madrid, donde sí tiene. Entre los contactos de Fanelli está Anselmo Lorenzo, un famoso dirigente anarquista español. Pero el tema es que ninguno sabía italiano, por supuesto. Morago sabía algunas palabras de francés, pero no es que se dio eso para mucho. Pero Fanelli se comunicaba igual. Las memorias de Lorenzo dice que se comunicaba obviamente por los gestos, no típicamente mediterráneo, pero también por las inflexiones de voz. Lorenzo dice que cuando tenía que denunciar las injusticias ponía voz de drama y qué sé yo, y cuando tenía que hablar del movimiento, decir una cosa. Dice que Lorenzo pasaban décadas y se seguía acordando de Fanelli diciendo horribles, paventoso, para describir las condiciones. Esto marca algo importante. El anarquismo que influye a la CNT, a la FAI especialmente, pero en general es el bakuninismo, no el proudhonianismo. O sea, hasta el día de hoy, bueno, esto es de los años 80, pero no importa, la edición del Principio Federativo, que si alguien la tiene, puede tener cualquiera, está traducida por Pi Margall. O sea, el proudhonianismo no entró tanto en lo que sería el anarquismo español, sino en el federalismo. O sea, el republicanismo federal que, bueno, si uno está haciendo una analogía muy exagerada, tiene más que ver con el catalanalismo de izquierda, digamos. Rápidamente crece el anarquismo. O sea, al año siguiente, cuando viene un socialista francés, se encuentra con multitudes, iban y las reuniones las hacían en la iglesia, en el mismo lugar donde antes se bastardeaba lo mismo que antes se había elogiado en ese lugar. O sea, Dios, la religión, los curas, los ricos, que habían sido elogiados desde el año siguiente, esa iglesia pasaban a ser bastardeados en la misma iglesia. El anarquismo crece muy fuerte y una de las características esenciales hay una cuestión que siempre a veces en las discusiones llama la atención, como decir, pero como si unos meses antes no existía, o sea, relativo, ¿no? 150.000 personas son 150.000 personas, pero obviamente no eran las 350.000 que iban a ser después o el millón. Porque la lógica del anarquismo que va a influir mucho en la CNT es la del ascenso y caída permanente, porque eso lo explica bien un autor que en realidad era una suerte de turista, que tengo por ahí, Gerald Brennan, El laberinto español. Es un libro muy viejo, pero que se sigue gustando, digamos, sin citar. Gerald Brennan, que en realidad era un inglés que vivía en España y que obviamente adhiere a la causa republicana, plantea que la lógica de los anarquistas era ir al conflicto, como la lógica es generar en algún momento de la revolución, la lógica es ir al conflicto permanentemente. Entonces vos vas y pedís el 10%, si te lo dan, pedís el 20%, si te lo dan, pedís el 30%. En un momento, bueno, te reprimen o la cosa se desarma, eso provoca una caída, pero nuevamente después provoca un ascenso. O sea, un ejemplo famoso es la huelga de la canadiense en el 19. La huelga de la canadiense es una huelga que dura 44 días, o sea, la cosa que es un conflicto inicialmente específico con la compañía eléctrica, que nombre popular, no se llamaba así, era un nombre más largo, era la canadiense. Termina consiguiendo las primeras 8 horas promulgadas por ley en ningún país. O sea, en España se prolonga las leyes, la jornada de 8 horas, en realidad ellos iban y pedían las 8 horas con sábado inglés. Y justamente una de las cuestiones para desactivar la huelga es la promulgación de la ley de 8 horas. Por supuesto, después se siguen viendo cosas, se vuelve a caer y así sucesivamente. La otra característica es, si uno entra a la página Wikipedia ahora, encuentra CNT, dice ideología, comunismo anárquico, anarcosindicalismo. O sea, digo, en Argentina se agarraron a los sillazos por eso y en el mejor de los casos. O sea, la Fora Quinto Congreso, Noveno Congreso se rompen justamente por anarcosindicalismo por un lado y el comunismo anárquico por otro. O sea,
Puede ser que la CNT actual no tenga menos pruritos, pero no era así en los años 30. De hecho, la FAI hecha de los sindicalistas, esa es otra de las características. Los sindicalistas van a tener un partido en España. Claro, el partido de Pestaña, el partido sindicalista. O sea, acá cuando los sindicalistas los echan amablemente, Repetto y compañía, Repetto del Partido Socialista, Repetto les sugiere que hagan su experiencia política. O sea, en la resolución que explicar, que están dando unas patadas. Pero, ¿qué quieres? Pero ellos no hacen, o sea, sí hacen su experiencia política, pero no hacen un partido. Lo que hacen es coparla fuera. Pero que tiene cierta lógica. Vos sos sindicalista, considerás que todo va a pasar por los sindicatos, no vas a hacer un partido. Bueno, no es el caso de Pestaña, que sí hace un partido. Esta persona, que es Eduardo Pons Prades, es autor de un libro mucho más conocido, que es Republicanos en la Segunda Guerra Mundial. Él era del Partido Sindicalista. Y después sí tenés a los anarcosindicalistas, pero no con tanto peso. Ahora, por otro lado, el otro de los personajes que tenía que nombrar es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Bueno, ahí hay otra característica, porque el Partido Comunista Español, entre otros, lo fundan Nin y Maurín, que en ese momento eran sindicalistas. O sea, si bien Nin había pasado por el PS, eran sindicalistas, eran de la CNT y no tenían partido. O sea, de hecho, bueno, esa es otra cuestión, eso lo plantea muy bien Díaz del Moral, un viejo libro sobre los campesinos andaluces, y dice cómo es recibida la Revolución Rusa fundamentalmente en Andalucía, en España, en Andalucía, o sea, recibida como un regalo del cielo. O sea, es como decir, en cuanto llega la noticia de que hay una revolución en Rusia, no se van a decir, no, porque los bolcheviques, no, eso va a pasar después. Pero no en ese momento es recibido como, esta es nuestra revolución. Y bueno, y ahora vamos a hacer la revolución, ¿no? Hay 3 años de conflicto, se conocen como el trienio bolchevique, aunque en realidad, más que nada, lo potencian anarquistas. Pero bueno, volviendo. Nin Maurín, entre otros, fundan el Partido Comunista. Después Nin se va a Rusia y se va a hacer de la oposición comunista. Pero como en realidad él está en Rusia y vuelve recién en 1930, el partido, que sería el partido, en realidad nunca fue partido porque nunca se fue del Partido Comunista, eso puede quedar para la discusión. La izquierda comunista, bueno, sí, los echan, pero ellos no forman recién. La izquierda comunista se forma recién en 1930, cuando vuelve Nin. Y Maurín forma otro grupo que es el Bloque Obrero y Camperol, o sea, el Bloque Obrero y Campesino, que también es la curiosidad. En realidad la política del Bloque Obrero y Campesino, como de las 4 clases, etc., es de la segunda mitad de los años 20, el momento en que Bujarin tiene cierta influencia dentro del partido. Y acá otra vez llega, digamos, o sea, como 3 años después, se funda en 1930 el Bloque Obrero y Camperol. En realidad, muy rápidamente, el POM surge cuando son las alianzas obreras en el 34. A partir de ahí hay un proceso de unificación, de discusiones y unificación, vamos a ver cómo, en Cataluña, donde participan todos los grupos. O sea, el Izquierda Comunista, el Bloque Obrero de Camperol, el Partido Comunista Català, que ya no es el Partido Comunista, o sea, porque es una decisión, la Federación Catalana Baleares del Bloque Obrero y el Partido Català por otro lado, el Partido Proletario, la Unión Socialista Catalana, que es la de Comorera, que después va a ser el secretario general del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado. Bueno, obviamente estamos hablando de una punta a la otra, también, todos marxistas, pero de una punta a la otra, bueno, porque me olvidé de incluir al Partido Socialista también. Obviamente eso no se iba a fusionar. O sea, de ahí se hacen 2 grupos. El Partido Obrero Unificación Marxista, que es el Izquierda Comunista y el Bloque Obrero de Camperol, y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Català, que después va a ser el Partido Comunista. Llegamos a... por la mitad, 10 sí, minutos lleva. Entonces, de esto hablo yo en la guerra, ¿no? Acá hay 2 cuestiones. Una, muy brevemente, porque quisiera ver las cuestiones de los balances, o sea, de los papeles. La situación es esta. La primera cuestión es que todo el periodo, o sea, ya hablé del trienio bolchevique, en el medio está todo el interreño, el periodo de la dictadura de Primo de Rivera,
pero todo el periodo de los 5 años de gobierno republicano, es muy bueno en el sentido del libro de Manuel Tuñón de Lara, si no lo viejo, es un libro muy bueno, es muy conflictivo. O sea, en el 34 tenés Asturias, antes tuviste todo, o sea, Casas Viejas, tuviste un montón, cosas que se van a dar durante la guerra civil o revolución, o las dos cosas, depende de cómo lo veamos, se dan en menor escala en los 5 años de gobierno republicano. O sea, hay algunas colectividades, hay conflictos permanentes, para entender, digamos, que no sale, digamos, de un repollo de lo que ocurre a partir del 19, y ese es el tema fundamental. El 19, con la acción de la misma CNT que discutía, no digo el sexo de Los Ángeles, pero todas las cosas que dije antes, se frena el golpe en Cataluña, y eso es fundamental, se frena en Madrid. Termina siendo una guerra civil de 3 años. Ahora, lo que también pasa es que muchos de los simpatizantes que estaban esperando ese golpe hace rato, o sea, todo el mundo está esperando el golpe, nadie sabe bien cuándo es, pero todo el mundo lo está esperando en ese momento, digo, tanto los que lo quieren, los que esperan el golpe, el del campo republicano, popular. La cuestión es que, bueno, cuando se ve evidente que se frenó el golpe, muchos de los dueños de las fábricas se van. O sea, en ese sentido, lo que pasa con las colectivizaciones, se puede hacer una analogía, salvando las distancias, por ejemplo, con lo que pasa en Chile con el triunfo de la Unidad Popular. O sea, vos tenés un programa para 4 años y lo cumpliste en 6 meses. Eso es lo que hace la Unidad Popular. O sea, de golpe, bueno, vamos a cumplir el litro de leche, aumento de salario, vamos a repartir esto, otro, vamos a nacionalizar las empresas que tengan ganancias excesivas, te encontrás con que son todas, o sea, de golpe lo cumpliste, ¿qué haces? O sea, ¿qué hacen? Se van, porque vino el comunismo, nos vamos. Los trabajadores empiezan a hacer funcionar las fábricas, entonces no, pero ¿cómo? Nos robaron las fábricas. O sea, algo similar pasa en España a nivel fábricas, y a nivel campo pasa algo que pasa históricamente, pero mucho más fuerte, que es el tema de las colectivizaciones. Hay, como dice, hay toda una discusión, hay de todo, o sea, desde el mundo de la Alicia en Maravilla, desde una parte del anarquismo hasta que no sirvieron para nada. La situación es mucho más compleja, hay colectividades que funcionan, hay otras que no funcionan. Las cifras del Ministerio de Agricultura, o sea, son favorables, obviamente fueron celebradas en su momento por la prensa anarquista porque daban que en Castilla y Aragón, que era donde había más colectivizaciones, la producción había crecido mucho más que Levante, y no en otro lugar, donde la producción todavía era más privada. Bien. Y lo otro, bueno, entonces, eso es lo que da también, no solo que se participan estos grupos que mencioné en esos lugares, sino lo que da base a su argumentación, que es lo que está pasando en España es una revolución. Y hay que hacer la revolución, y eso es lo que nos va a permitir triunfar. El otro no lo permitiría. Es la lógica de los dos grupos. Pero bueno, entonces, y la otra cuestión es la participación en el frente. Una parte la explicó él, otras partes está en Aragón. En el caso del POM, por ejemplo, una de las participaciones ahora es más conocida porque salió el libro, volvieron a editar el libro, o sea, la película, que es Milka Feldman Echevere, que fue 2 años miembro del Partido Comunista, hecho en el 26, se van a Francia, contactan con el trotskismo, se entran al POM, no es trotskista, es otra cuestión. O sea, es un poco político, ¿no? Echevere dirige la toma de Atienza. La toma de Atienza es importante para lo que va a ser uno de los triunfos del campo republicano, que es Guadalajara. Porque Jarama, está bien, sí, lo frenaste, pero es terrible. O sea, la canción de las brigadas internacionales, el Valle del Río Jarama, es literalmente es una canción muy triste, que expresa lo que pasó. O sea, murió un montón de gente. 15.000 muertos. Guadalajara es un triunfo. Con Guadalajara termina la esperanza de Malraux. O sea, el libro de Malraux, la esperanza termina con Guadalajara. O sea, los tipos están esperando que lleguen los camiones y no llegan, y de golpe aparecen los obreros cargando las cosas de ellos. O sea, digamos, hay una participación real que va más allá de las acusaciones que conocemos. Ahora, en cuanto a los balances, hay distintos balances. O sea, por ejemplo, acá está Jacinto Macizo o Jacobo Magui, era un anarquista que era de la FLA, ¿no? La Sociedad Amigos de la Ciencia, le sacaron el cartel lamentablemente.
en Banaboca, hace poco, hace un año creo que entraba ahí la policía buscando no sé qué, obviamente que iban a encontrar libros en la biblioteca. Pero bueno, él era en ese momento de la FACA, o sea, la Federación Anarcocomunista, exactamente. Y él es editor de Tierra y Libertad. El balance de ellos, obviamente, en general es que, bueno, se vieron un poco parecido obviamente al de Abad de Santillana, se vieron forzados por las circunstancias. O sea, como decir, no se pudo hacer la revolución, pero bueno, no nos quedaba otra que participar del gobierno, esto que plantea él, pero siempre poniendo las responsabilidades afuera, o sea, claramente era el Partido Comunista, y todos los méritos en el movimiento libertario estrictamente, o sea, en la CNT-FAI. O sea, hay un desconocimiento ahí absoluto del partido del POUM. Bueno, es interesante, tiene algunos artículos de Tierra y Libertad de la época, con unas críticas, siempre en un lenguaje un tanto esópico, o sea, ha dicho las cosas directamente. Es muy distinto de lo que va a plantear Berneri, Camillo Berneri, otra vez un italiano. Va a plantear que va a plantear de entrada no solo a los otros partidos, a los anarquistas. O sea, hay un texto, es Carta Abierta a Federica Montseny, donde él discute obviamente con Federica Montseny, pero hay otros donde él plantea una serie de cuestiones. Una, nunca planteamos la autonomía de Marruecos. O sea, acá vos tenés a Marruecos al lado, la principal tropa del enemigo, de Marruecos, y nadie dice nada de Marruecos. Nosotros tampoco, o sea, digo, esto es una diferencia con otros planteos. Críticos anarquistas que son los críticos hacia afuera. Berneri plantea el Marruecos, plantea que es más conocido, la inacción de la Marina, y algunas cuestiones más, pero bueno, en líneas generales, digamos, el balance de lo que sería en el caso del POUM es obviamente el no poderse avanzar en la revolución, se termina retrocediendo. Gracias, porque continuamos en el buen uso del tiempo. Ahora te voy a pedir a vos, Facundo, que me controles a mí. Antes de seguir, les quería decir que tengo acá el libro que escribí y publiqué hace un tiempo, La Guerra Civil Española, Argentina y los Argentinos. Así que sobre el final, los que estén interesados me lo pueden pedir. No se los puedo regalar, pero está a un precio relativamente módico para los precios astronómicos que están los libros. No es que sea especialmente barato, pero caro. Bien, yo lo que voy a tratar de hacer es, sin adoptar ninguna, o tratando de no adoptar posiciones terminantes o conclusivas, plantear algunas de las discusiones, hay muchas más, que se han dado en torno a por qué la República perdió la guerra o por qué los sublevados ganaron la guerra. Y las he agrupado en algunos factores o tipos distintos de explicación. En primer lugar, la que quería abordar es las explicaciones más estrictamente militares, que se podrían llamar técnico-militares, para diferenciarlo de las político-militares, que son un espectro más amplio. En primer lugar, en lo que respecta a armamento y equipo, durante toda la guerra, en ese sentido, el bando sublevado, lo que después se va a llamar el bando franquista, tuvo superioridad, con altibajos. Hubo momentos de una superioridad más marcada del bando sublevado, otros momentos de un relativo equilibrio, pero que nunca duró. La aviación franquista terminó siendo abrumadoramente superior. Hacia el final de la guerra se habla de 10-1, la relación de los aviones, y bastante antes, ya por ejemplo en la campaña del norte, por Asturias, por el País Vasco, Santander y Asturias, esa zona del norte tenía una inferioridad en la ocupación del aire, digamos,
flagrante, también de proporción de varios a 1, y esto fue determinante en las sucesivas derrotas que sufre la República. Otro aspecto técnico-militar es la provisión de mandos aptos. El bando franquista contaba, varían las estimaciones, pero en cerca de las 4/5 se dice del cuerpo de oficiales del ejército español. Hay discrepancia en esto con las proporciones, pero claramente la mayoría. Y en particular el bando franquista contaba con los militares más fogueados, con la gran mayoría de los militares más fogueados en el combate, que eran los llamados africanistas. Había africanistas que eran republicanos, el propio Miaja había tenido una larga estadía en África, pero en líneas generales esos oficiales y altos oficiales que habían tenido una experiencia de combate prolongada y despiadada por otra parte, estaban del lado del bando franquista. Lo mismo con la masa de la tropa. El bando sublevado contaba con el total, ahí sí era la totalidad de lo que era el ejército de África, de España, que de nuevo era el que tenía la experiencia de combate en la guerra colonial de las Kabilas del Rif contra lo que se llamaban los moros. Este ejército de África estaba conformado en parte por soldados de conscripción obligatoria. Estos no eran los que marcaban la diferencia, los que sí marcaban la diferencia eran los legionarios, un cuerpo profesionalizado, formado, pese a su nombre de legión extranjera, formado mayoritariamente por españoles, y los moros, es decir, marroquíes que luchaban para España. Esas tropas son importantísimas en lo que Diego mencionaba como la primera fase, ese avance incontenible de Franco desde Andalucía hasta las inmediaciones de Madrid, hasta Madrid mismo. Ahí tuvieron todo el protagonismo esas tropas especialmente entrenadas y con experiencia de combate. Y no debe ser casualidad que las tropas franquistas que luchaban básicamente con soldados de conscripción o con voluntarios, con milicianos, ellos también tenían carlistas y falangistas, no logran triunfos importantes. Ni Queipo de Llano en el área de Andalucía, ni Emilio Mola, que es el primero que avanza sobre Madrid, sobre el norte, son detenidos con cierta facilidad por las milicias republicanas. Otro factor técnico-militar muy fuerte a favor o que ha sido interpretado como muy fuerte a favor del bando franquista, es el de la unidad de mando. Los franquistas son colocados tempranamente, por eso usamos el término franquista, aunque si lo llevamos al inicio de la guerra no es cierto. Franco es el generalísimo del ejército y el jefe de gobierno, que rápidamente se transforma en jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936. Pero desde el primer momento es un ejército organizado que responde a una jefatura unificada que después se personaliza y se hace absoluta e indiscutible en la persona de Franco. Del lado de la República todo era mucho más disperso, las jerarquías estaban discutidas, las diferentes tropas tenían identidades políticas diversas, y esto pesa en particular al principio, pero no pierde vigencia a todo lo largo de la guerra. Otro orden de factores que puede explicar el resultado de la guerra es todo lo que respecta a la participación internacional. Toda guerra civil tiene un componente internacional. La guerra de España fue una guerra muy internacionalizada, tanto es así que muchos autores, incluso o sobre todo recientemente, prefieren hablar de guerra de España o incluso de guerra en España más que de guerra civil. Todos sabemos más o menos cuáles fueron las intervenciones externas, pero claramente la que fue a lo largo de todo el conflicto la más gravitante fue la de los italianos y la de los alemanes. Lo más conocido y criticado es
la intervención directa con tropas, sobre todo de los italianos, y la aviación. La aviación de España antes de 1936 era prácticamente muy reducida y además queda en amplia mayoría de parte de los republicanos. Los oficiales de aeronáutica están entre los que en su gran mayoría no se sublevan. Alemania e Italia le van a dar la vital ayuda de los aviones, que es muy importante desde el comienzo del conflicto, porque son aviones, sobre todo alemanes, los que transportan las tropas africanas a la península o los que custodian los convoyes de barcos que hacen el cruce. No solo fue aéreo, sino también terrestre. Y posteriormente, hasta el final de la guerra, la aviación italiana y germana va a ser decisiva. Italia además participa con decenas de miles de combatientes que hay cierta coincidencia en que no son tan decisivos, que sufren algunas de las derrotas más resonantes, como la de Guadalajara, que acá se mencionaba. Se ridiculizó bastante a los italianos por eso, pero estuvieron a todo lo largo de la contienda hasta el final. En el avance sobre Barcelona seguía habiendo tropas italianas, y tanto es así que el momento final de la guerra, la ocupación de Alicante, es hecha por tropas italianas. La ayuda soviética a la República también fue muy importante, pero había varios factores que jugaban en contra. Una, que la Unión Soviética no era todavía la potencia militar que fue después. Otra, que estaba muy alejada. Otra, que con acuerdos y, si se quiere, complicidades de las democracias occidentales, básicamente de Francia, pero muy en particular de Gran Bretaña, la afluencia de las armas soviéticas sufre variados obstáculos que no vamos a entrar acá, pero no es lo fluida que era la ayuda alemana e italiana, que llegaba de modo más directo o en algunos casos por medio de Portugal, que era otro aliado, un tercer país con intervención en la guerra, al que se lo suele olvidar, se lo suele no mencionar, pero era otro aliado del bando franquista. En general, y con esto vuelvo un poco al tema del equipamiento, todo lo que son las armas de mayor peso tecnológico, más modernos de la guerra de España, son básicamente extranjeras. Los tanques, la artillería antiaérea, los aviones, por supuesto, en gran medida las ametralladoras pesadas. O sea, el armamento más moderno y en un sentido más decisivo es sobre todo extranjero. Y no se rompe nunca el desequilibrio a favor de los franquistas. Otro contribuyente algo olvidado a la victoria franquista es Estados Unidos, que dicta su propio embargo de armas, en el mismo sentido que Francia y Gran Bretaña no le venden armas al gobierno republicano, ni al bando franquista tampoco, pero Estados Unidos sí acepta de alguna manera que las empresas petroleras privadas provean combustible a Franco, que era algo que el bando franquista no tenía, y tampoco Italia y Alemania eran los grandes productores de petróleo, ni mucho menos. Franco cuenta con carburante, como se decía en la época, de origen norteamericano. Hasta ahí, ya sea lo estrictamente técnico-militar o la participación internacional, de todo esto se puede y se debe decir muchísimo más, pero para no dar un poco lugar a los otros temas, se puede pasar a los factores más políticos. En el campo político, los republicanos están divididos en proyectos políticos muy diferentes. Hay un proyecto reformista, democrático-liberal, de izquierda burguesa, como se la solía llamar. Hay un proyecto revolucionario, radical, encarnado sobre todo en los anarquistas y en el POM, y hay una política diferenciada del Partido Comunista en
su concepción sostenida en la política del Frente Popular que había adoptado la Internacional Comunista a partir de 1935, poco antes de estallada la Guerra Civil, que daba una, digamos, teniendo una perspectiva globalmente revolucionaria, daba una respuesta distinta a quizá la gran discusión, o sí, la mayor discusión política de la guerra, que era la cuestión de guerra y revolución. Para los sectores más radicales, la revolución social y la guerra eran aspectos inescindibles de una misma lucha. Para ganar la guerra había que hacer la revolución social, como dijo Facundo de Pasada, si no se avanzaba en la revolución se retrocedía y eso equivalía a la derrota. Para otras corrientes, la generalidad de las otras corrientes con mayores o menores énfasis, primero era ganar la guerra, después se pasaría a la etapa de la revolución social. O sea, eran enfoques que ya conceptualmente chocaban entre sí, las prioridades y expectativas eran distintas. Simplificando mucho, este debate dio origen a no ya a desacuerdos, sino a enfrentamientos frontales, valga la redundancia, e incluso a choques armados más o menos abiertos, o abiertos del todo, dentro del bando republicano. Lo más famoso y más claro, los llamados sucesos de mayo, sucesos de Barcelona en mayo de 1937, donde se enfrentan con centenares de muertos incluidos, las autoridades catalanas y el Partido Comunista básicamente, y fuerzas del orden republicanas, guardias de asalto en particular, contra milicias anarquistas y del POM. Hay una verdadera batalla. Pero volviendo al terreno de discusión política más general, había concepciones muy diferentes también de las alianzas sociales y políticas. Una era la posición de Frente Popular, de una alianza de distintas fuerzas políticas y de distintas clases sociales que abarcaban obreros, campesinos, pero también sectores de también la pequeña burguesía e incluso sectores de la burguesía. Esa era la concepción de Frente Popular, que se suponía hegemonizado por la clase obrera, pero con participación de todas esas clases. Y la otra concepción era de un frente revolucionario, que se habían dado las llamadas alianzas obreras, que abarcaban a anarquistas, socialistas y comunistas. Entonces había dos políticas de alianzas diferentes, en lo político, que se reflejaban sobre lo militar. Una gran diferencia que jugó a favor de los franquistas. Esta división de tendencias que había entre los republicanos, estos choques internos incluso armados, no se daban entre los sublevados. Ahí había, como dije antes, una unidad de mando en lo militar y una unidad de mando en lo político. En abril de 1937, Franco, por decreto, los miembros de los distintos partidos de derecha se enteran literalmente por los diarios, crea un partido unificado, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Obreras Nacional Sindicalista. Un nombre más largo, imposible, pero es un partido único y ya no había demasiada discusión posible. A partir de allí, menos todavía, hay una unidad de los sublevados que en cierto sentido era mucho más sencilla que la de los republicanos, porque ahí había un proyecto unificador, por decirlo de alguna manera. La política más o menos abiertamente reaccionaria, la defensa sin tapujos de la propiedad privada, la promoción del ejército como columna vertebral de la nación española, la Iglesia Católica como otro pilar absolutamente indiscutible. Eso les permitió tener una política unificada y una pacificación y homogeneización de la retaguardia, lo que es muy importante. La retaguardia republicana era un nido de conflicto, la retaguardia franquista era un campo muchísimo más homogéneo. Otro
componente importante era el problema nacional. En el campo de la República había un reconocimiento de las autonomías regionales, incluso se reconocía la existencia de nacionalidades diferenciadas. Los catalanes, los vascos y también los gallegos, que quedó olvidado porque tomaron Galicia desde el comienzo los sublevados, pero había ahí reconocimiento de autonomías y nacionalidades que, mal que bien, eran un foco de conflicto también y una restricción en muchos aspectos al mando unificado. Frente a ello, el franquismo tenía la consigna de España una, grande y libre, y la otra consigna una patria, un Estado, un caudillo, que estaba copiada de los fascistas italianos. Total negación de ninguna forma de autonomía, castellano único idioma, se acabó la discusión y todo el que plantee otra cosa será reprimido. El separatismo era casi un enemigo tan mortal para las derechas como lo eran el comunismo y el anarquismo. Ya para terminar, el componente del terror. El terror en la retaguardia republicana existió, pero fue en gran medida incontrolable o incontrolable para las autoridades y fue muy morigerado a partir de fines de 1936. Para Cuello fue quizás el último gran episodio represivo o de terror rojo, como llamaba la derecha. Entre los franquistas el terror fue sistematizado, duró toda la guerra. A las ejecuciones más o menos desordenadas del comienzo lo siguió la actuación en masa de tribunales militares que dictaron decenas de miles de condenas de muerte. Ahí hubo una diferencia muy importante. Bueno, más o menos termino con esto. El balance que hacen algunos historiadores es que de una manera o de otra la República Española o los partidarios de la República Española resistieron por las armas casi 3 años al avance del fascismo, cuando otros países, también con movimientos socialistas y comunistas importantes, habían sucumbido sin lograr dar la lucha. Esto igual es relativo porque el caso español es muy distinto como se da el proceso, no es un triunfo electoral sino un golpe militar, etc. Hasta ahí. Y podemos abrir a preguntas o comentarios. Eso sí, lo que sí, tanto preguntas como algún comentario, seamos muy breves porque si no, con 2 o 3 preguntas se nos termina el tiempo. ¿Qué pasa con el estrecho de Gibraltar? ¿Qué pasa con el estrecho de Gibraltar? Sí, bueno. Fue uno de los motines de guerra, ¿no? Sí, puede ser. Vamos, nosotros hagan varias preguntas, 3, 4, 5, y tratamos de ir respondiendo todos o algunos. ¿Se puede decir que la Guerra Civil Española fue el campo de prueba de la Segunda Guerra Mundial? Sí, yo quería ver, vinculado con lo que había dicho Cano, para Cuellos, interpretación de Estado, profundizar un poquitito más, conocer la opinión y vinculado con lo que fue el fusilamiento de José Antonio Pino Rivera, independientemente de la valoración de la pena de muerte que en sí misma causa repulsa, pero más allá de la pena de muerte, el tema estratégico de haberlo fusilado a José Antonio en función de lo que era todo el desarrollo posterior de la guerra, a propósito de lo que usted señalaba como por qué perdimos la guerra. La influencia de la Guerra Civil Española sobre Latinoamérica. Ajá, bien. Bueno, una más, si quieren, y si no pasamos ya a responder. Sí. No, Sí, una más. Vos mencionaste el tema de la represión que llegó el pico fue a final del 36,
la represión en Barcelona, la acción de la GPU, la desaparición de dirigentes, ese tema. Sí, claro, no, está bien. Yo te hago una aclaración, después respondemos, pero te hago una sola aclaración. Me referí a represión sobre el bando contrario, no para ignorar o minusvalorar eso, que fue un factor importante. Sí mencioné los sucesos de Barcelona, pero... justo el mismo tiempo. Bueno. Claudio, ¿por qué creen que se normalizó el término o la denominación de guerra civil y no lo que realmente fue, que fue una resistencia popular a un golpe de Estado? Bien. Bueno, ¿querés empezar, Diego, que fuiste el primero en hablar, ser el primero en responder? Ahí, Alberto. Una más. Bueno. No, la relaciono con la pregunta que se hizo en virtud del impacto sobre América Latina de la Guerra Civil Española o la Guerra de España. Me parece interesante cuando respondan a esa pregunta si podemos conectarlo con la insuficiente discusión de los elementos militares y políticos de la Guerra Civil Española. Es decir, desde el punto de vista militar, es evidente que el movimiento popular y revolucionario latinoamericano no asume la lección, por ejemplo, de la unidad de mando que usted señalaba. Un tema esencial, la insuficiencia de oficiales y suboficiales en todo el proceso revolucionario en América Latina fue determinante en la derrota, como lo fue en la Guerra Civil Española. Un punto. Y el otro, que lo tenemos reciente y lo citaba el otro compañero, es el relativo a este debate que en Chile fue dramático entre consolidar para avanzar o avanzar para consolidar. Que lo tengan en cuenta para la respuesta. Bien. Bueno, ahora sí entonces, Diego. Bien. Gracias por mencionar lo de la unidad de mando, porque yo creo que es un debate. Me parece que, viendo inclusive el caso concreto de Paracuellos, vemos unidad de mando. Unidad de mando de una junta de defensa y de un consejo donde participan anarquistas, comunistas y socialistas. En la decisión de institucionalmente firmar, digamos, ahí está quién firma la orden o quién no firma la orden, no importa, hay una decisión institucional del gobierno que, frente a un avance que se veía inminente, una toma casi segura, con el conocimiento de que iban a entrar por justamente el lugar donde estaban, digamos, por la cárcel modelo. Habría que preguntarse, digamos, yo no he leído nada si eso tiene alguna intencionalidad o no, digamos, porque efectivamente hay una cantidad de cuadros en la cárcel modelo muy significativas, cuadros, digamos, político-militares. Entonces la decisión de pasar a fusilarlos sin juicio previo, una decisión institucional donde hasta hoy se discute si la decisión fue de Amor Ñuño, que era el de la CNT, y Santiago Carrillo había sido nombrado recién, muy jovencito, porque la Juventud Socialistas, si Kolsov en su diario dice que hay que liquidarlos o no liquidarlos, si Ángel Galarza, responsable del Partido Socialista, ¿no? Digamos, con responsabilidad frente a Largo Caballero, es el que encamina, digamos, acá hay una decisión institucional, yo ahí diciendo, no es una cosa de incontrolables, acá hay una decisión institucional de la República de fusilar a una cantidad de personas que eran los cuadros, y en este sentido creo que esa violencia y esa decisión es explicable en el miedo de un avance inminente y un aporte que es la justificativa, vamos a decir, pero me parece real, de que esos cuadros pasaran a engrosar las filas de las fuerzas sublevadas que estaban avanzando sobre Madrid. En este sentido yo creo que la defensa de Madrid, más allá de opiniones y más allá de que efectivamente los anarquistas, comunistas y una fuerza que se olvida mucho, pero tiene una centralidad enorme en Madrid, que es el Partido Socialista, en sus dos líneas principales. Nadie se ocupa de nombrar que hasta mayo el jefe de gobierno es Largo Caballero.
que la fuerza y que la militancia UGT en Madrid, por ejemplo, es hegemónica, aunque la CNT le había robado, entre otros, el Sindicato de la Construcción a principios del 36, hubo una unidad de mando bajo la Junta de Defensa y el general Miaja con el Estado Mayor de Vicente Rojo. Durruti, más allá que Reverte intenta bajo todos los medios decir, yo no he leído ni una declaración de Durruti, y es más, si he leído las memorias de García Oliver, digamos, y el diálogo, García Oliver, yo siempre repito esto, ya lo he dicho varias veces, que lo dicen otros amigos en España también, el ego de los pasos, ¿no? El ego de los pasos, ¿no? Porque es él, pero él se sienta con Gore y con Bersing, dicen sus memorias, a diseñar la defensa de Madrid, o sea, unidad de mando real. En Madrid hay una unidad de mando conjunta de defensas, de fuerzas políticas con proyectos diferenciados, pero que el anarquismo, desde inclusive mucho tiempo antes de Madrid y de noviembre, pero eso es lo que potencia y justifica la unidad, respondió que había tensiones, por supuesto que las hubo. Las hubo por el reparto de armas, las hubo por el lugar de decisiones y ocupar espacios, donde el Partido Comunista tuvo siempre la habilidad de consolidar y hegemonizar los lugares de poder dentro de la República, pero la unidad de mando estuvo. Inclusive daría algo más, respecto de los hechos de mayo del 37, digamos, esto alguien me lo puede contradecir, o me puede polemizar, o me puede decir, digamos, la respuesta de Montseny y demás, que hoy, digamos, se la discute y demás, fue calma. ¿Sí? Yo creo que la discusión de la unidad de mando es una discusión que a los hechos reales, digamos, hay que suavizar. Y que la represión de Paracuellos es una represión institucional. Es verdad que inmediatamente después de eso, más allá del papel del llamado Ángel Rojo, que ahora se lo levanta, porque él paró de la CNT, está muy bien, digamos, pero quien comanda la Secretaría de Seguridad es Santiago Carrillo. Y eso se institucionaliza. Se fusilan a esos 2.000 o 4.000 personas y la represión a los sublevados se separa en el sentido de sacas y checas, no solamente de incontrolables anarquistas, de también checas comunistas, anteriores a noviembre del 36, y socialistas. Hay un tal García Tadel, no sé si lo han escuchado, pero hay una que lo termina, bueno, una anécdota nada más, pero también hay checas socialistas. Las checas no son incontrolables anarquistas. Las checas, hasta que se institucionaliza y se centraliza la organización en noviembre, son de todas las organizaciones políticas. Lo que hay es después del 18 de julio es una revolución, un vacío del Estado, y por tanto las organizaciones revolucionarias empiezan a ocupar el lugar de policía y poder de represión. Todo ese proceso, hasta que se avanza hasta la defensa y consolidación y unidad respecto de la respuesta del avance sobre Madrid, es la indefinición de un proceso que está fermentándose y que termina consolidándose o avanzando en noviembre del 36. No sé si en parte respondo. Solamente referencia 30 segundos. Algo análogo con lo que fue la responsabilidad de Cáceres Quiroga en el asesinato de Carlos Sotelo. Digo, en cuanto el Estado tiene un determinado deber, y que pareciera que en Paracuellos el Estado defecciona, y el Estado también defecciona la investigación del asesinato de Carlos Sotelo. Esto es solamente para, como diciendo, a ver, si había una continuidad o no de conductas vinculadas con la represión del Estado que no, éticamente, legalmente no debían ser represión. Pero yo no quiero decir, quiero poner el otro lado de la balanza, porque si no pareciera repetir nada más lo que dijo Daniel. Del lado franquista es evidente la represión fulminante, o sea, eso no, nadie lo niega, y no solamente eso, ganaron la guerra y la represión siguió hasta, ¿sí? Hubo decenas de miles de sentencias de muerte después de la guerra. Y no sé hasta dónde, ¿no? Hasta, ¿cómo se llama el que se
se mata con el... Huigantich y después Huigantich y después los 5 o 6 ejecutados, que algunos son de la ETA y otros son de la. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo de este lado. No, yo está bien, pero... Sigamos porque nos quedamos en la primera pregunta que había 7. Sí, señor. Dale, responde las que vos El quieras. tema de el tema de la guerra civil, o sea, me parece, hay dos denominaciones básicas, que no son tampoco necesariamente contrapuestas, o sea, la guerra civil y la idea de la Revolución de España. La idea de la Revolución de España no va a ahondar, pero un poco lo planteaba, tanto el tema de las colectivizaciones como el tema de la existencia de un doble poder, por lo menos durante 2 meses, que son los comités de milicias antifascistas por un lado y el gobierno por otro. Ahí voy a hacer una versión muy breve, o sea, con esta cuestión, o sea, el viejo planteo de Abad de Santillán, ¿no? De hecho, el relato de, no solo de Abad, sino de otros es: fuimos a ver a Companys y Companys nos reconoció, ustedes y se ganaron en las calles y qué sé yo. Ahora, cuando uno ve el relato del otro lado, Companys y Escofet, Companys agarra el teléfono y le pregunta a Abadía qué controlamos. Abadía le dice nada. O sea, básicamente es eso, que no daban nada. Entonces, a Companys, muchachos, yo siempre estuve dispuesto a hacerlos a ustedes. O sea, el punto es que en un punto, porque eso es Cataluña, o sea, la cuestión regional es muy fuerte en España, no es lo mismo Cataluña, Granada, como decía él, Galicia no logró ni siquiera pensar autonomía porque cayó rápidamente, pero en un punto Cataluña tiene que ver con la acción que se toma o no se toma en ese momento. Ahora, hay una resistencia, como vos decís, es una resistencia que es fundamental, es decir, tanto si uno piensa que hay una revolución como si piensa que no, para parar el golpe. Ahí yo creo, ¿por qué no se llama resistencia al golpe? Y básicamente justamente porque triunfa. O sea, es la resistencia al golpe la que desencadena la guerra civil, no en el sentido, o sea, de obviamente tener la responsabilidad, sino en el sentido que evita un golpe. O sea, si hubieran ganado que Pueyllano, Mola y cosas, ¿cómo se llamaba el que se murió en el bien? Sanjurjo. Y Sanjurjo, Franco, hubieran dado el golpe en ese momento y vos tenías Asturias multiplicado por 1000. O sea, hubieras tenido rápidamente todo lo que fue la victoria franquista sin los 3 años de guerra. Entonces, al darse el triunfo de la resistencia, es que queda cosa de la guerra civil, en mi opinión. La otra cuestión, que pasó por una cuestión también o sea, que no puedo meter todo, pero sí, yo comparto lo que decía Daniel, o sea, en el sentido, de hecho hay una crítica, la crítica que hacen Berner y los grupos más radicales es: muchachos, o sea, más allá de Paracuello y todo, a ellos no les estamos tocando. O sea, a ustedes nos controlan las armas a nosotros, los republicanos quieren poner el orden y instaurar el mundo único y todo, pero la famosa quinta columna no la estamos tocando. Y sí, una mención a esto que vos dijiste, que me hubiera tocado decirlo a mí, que es el tema de la GPU, de la represión al POM, pero no solo el POM. Hay un ejemplo, o sea, Hanbleimer, que era el comisario del Partido Comunista, termina con un tiro en la nuca, en su propio Nomadland, o sea, no lo mató la bala mágica que dio la vuelta. O sea, pero porque Bleimer, siendo un comisario, un miembro del Partido Comunista, planteaba disidencias y algunos se ve que no le gustaron. En el caso de la política de la GPU, obviamente es el POM, no solo NIN, o sea, hay 2 miembros del Comité Central y hay fusilados, aparte hay fusilados, bueno, ahí ya de Franco, ¿no? Porque hay gente que cae, no Maurín, que parecía que lo habían fusilado, que en realidad lo habían metido preso, pero hay otros que son fusilados en el campo franquista. Pero volviendo a la cuestión, hay marxistas internacionales, como Carlandó, que también... Lo de Carlandó está muy bien en el libro de Serge, es una novelización, pero bastante bien hecha, el caso Tulaye. Sí. Es una novelización del Quiro, de las purgas y también de España. En el caso de Nin, y yo ahí cierro, bueno, obviamente hay todo un montaje. Luigi Longo es interesante porque eso está en el libro, pero también está en el informe de Longo a la Comintern. Básicamente, o sea, lo secuestran, dejan unos boletos como por ahora se traen avión a Berlín y se ponen a hablar en alemán los secuestradores, como esta imagen de que lo liberan los nazis. Bueno, obviamente lo matan. Se da el proceso se cae porque si bien les condenan a 5, los condenan por obstrucción de fuerza de guerra, ¿no?
la acusación era de traidores, fascistas, franquistas, espionaje, o sea, aparte, claro, yo me imagino, o sea, fundamentalmente el caso de la dirección soviética, o sea, te la pasás agitando que hay un bloque trotskista bujarinista, que en Rusia no existe, y de golpe te encontrás España con un bloque trotskista bujarinista, porque la izquierda comunista y el bloque obrero de Camperol era exactamente eso, de casualidad, pero era eso. La acusación se cae porque salen todos a declarar, o sea, Largo Caballero, Monsanto, todo, no, pero yo a este tipo lo conozco. No. Y además, como dice Longo en su informe, o sea, ellos, claro, la lógica es presentar, como se presentó con los procesos de Moscú, presentar una serie de cosas en la prensa. Entonces vienen los obreros de tal lado y dicen, sí, estos son los traidores, hay que matarlos a todos. El tema es que una cosa es si vos controlas toda la prensa, controlas a todos los comités del partido y puedes hacer decir eso, y otra cosa es España, donde eso no pasa. El toque de humor negro es que a Nin lo desaparecen y lo fusilan. 5 años después, el Estado franquista lo juzga a Nin y lo condena a muerte también. Es algo que ya estaba muerto, pero bueno, eso es un toque de España, ¿no? Detalle. Sí. Bien, con respecto a lo que decía Diego, antes de entrar en un par de respuestas, sí, indudablemente Paracuello tiene un componente de decisión institucional, no es algo incontrolado desde abajo. Ahora, lo de las checas también había ahí un fuerte factor de descontrol. García Tadel produce todo tipo de desafueros, robos inclusive, y se da la fuga, e incluso es detenido por los franquistas con cierta anuencia de los republicanos. Y además es distinto Madrid del resto del país, hay que hacer la diferencia también. Pero es cierto que hay componentes de violencia institucionalizada y Paracuellos es un caso, o de represión institucionalizada, y Paracuellos es un caso claro. Ahora, yendo a las preguntas, el tema del campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial, y hay bastante de eso. De hecho, España es el primer ámbito donde los fascistas italianos y los nazis alemanes actúan en concierto, actúan en conjunto. Suele haber una cosa de sentido común, que es pensar que desde el 30 de enero de 1933 Hitler llega al poder y ya es un estrechísimo aliado de Mussolini. No, es un proceso. Incluso había disputas territoriales o geopolíticas sobre Austria, sobre los Balcanes, donde van llegando a un acuerdo, y los primeros meses de la Guerra de España son contemporáneos a que se va estableciendo el pacto anticomintern, el pacto de acero, que es lo que después se va a llamar el eje. Es decir, es la Guerra de España un campo de desarrollo de la alianza entre fascistas italianos y nazis. El otro aspecto por el que más frecuentemente se habla de campo de prueba es la prueba de las armas. Esto estaba claro, por empezar, en Goering, que era el ministro del aire o ministro de aviación de Hitler, y que tiene claramente el propósito de probar todo su armamento en la guerra. Se hacen además experiencias militares, como lo dijo Diego. Las primeras experiencias de bombardeo a población civil con fines de desmoralización, es decir, no con una finalidad militar inmediata, son estos de España. Desde la gran escala de los bombardeos de Madrid y después de Barcelona, hasta ataques tratando de afectar en el nivel incluso simbólico, como es el de Guernica, la ciudad simbólica, la del roble, la del origen de los fueros vascos, es bombardeada salvajemente. No por casualidad, Guernica tenía una pequeña fábrica de armas que estaba en las afueras y no la bombardean. Es decir, que el único objetivo militar posible, por otra parte no muy relevante, actúa así. Guerra bacteriológica. Sí. Sí, primitiva, pero fue la primera guerra. Se tiraron en muchas zonas escarabajos que destruyeron la cosecha de papa. Ah, eso no sabía. Bueno, me parece haberlo leído alguna vez, pero no lo tengo claro. Fue el primer Bien. caso de guerra bacteriológica primitiva que hubo, ¿no? Está. Después, el tema del estrecho de Gibraltar. Bueno, el estrecho de Gibraltar fue decisivo el paso del estrecho de Gibraltar.
al comienzo de la guerra, los primeros días de agosto sobre todo, el ejército de África logra pasar el estrecho. El gran factor que tenían en contra era que el grueso de la marina se había dado una sublevación en el sentido contrario. Los marineros y suboficiales se habían rebelado contra los oficiales y se habían apoderado de la mayor parte de los barcos de la flota española. Bueno, pese a todo logran cruzar el estrecho en grandísima medida por la asistencia italiana y alemana, y también pusieron su contribución las potencias occidentales, prohibiéndole a la flota republicana estacionarse en Tánger, repostar en determinados lugares, le crean algunas complicaciones. Pero bueno, el estrecho de Gibraltar fue importante. ¿Puedo decir algo ahí? Sí. Que vos no lo mencionaste, digamos, quizás yo quiero reforzarlo, que una de las causas para mí fundamentales de la derrota es el lugar de Inglaterra. Por eso la pregunta de Gibraltar no es menor. Claro. Porque Inglaterra tuvo una relación estrechísima con Franco desde el día cero. Desde su avión, por el cual cruzó, hasta la financiación y el Duque de Alba y lo que queremos buscar. Siempre están los enemigos Sí. ahí. Y, digamos, su actitud no beligerante fue de apoyo, digamos, significativo, y se ha terminado de demostrar, y esto también de alguna manera explica la actitud vacilante de Franco durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, pero Ángel Viñas hace poco ha escrito El soborno de los militares. El soborno de los militares, soborno que facilitó una política ya existente. Los ingleses pusieron a todos los milicos alrededor de Franco plata para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, digamos, y eso está comprobado. Hay un libro reciente que los invito a leer, genial, de Ángel Viñas, digamos, pero que tiene una continuidad respecto de la guerra civil, ¿sí? O sea, uno entiende o pareciera ver a Inglaterra, al país no beligerante, ¿no? Una actitud permanente, conservadora y temerosa de todo avance conservador, como siempre la política británica, conservador a ultranza de cualquier avance revolucionario mínimo, aunque sea, en España. Para completar eso, Diego, hay al menos 3 factores que Gran Bretaña orienta o que orienta la acción británica en la guerra. Una es el factor contrarrevolucionario, ver a la República como un espacio rojo bolchevique que hay que evitar que triunfe. Otra es la política de apaciguamiento que seguía Gran Bretaña con respecto a tanto los fascistas italianos, a veces más sobre los fascistas italianos, a los que pretendía a la Italia fascista separarla de Hitler. Y una tercera línea muy importante, hay otras, es que Gran Bretaña tenía importantes inversiones en España. Entonces la perspectiva de una derrota de Franco a manos de un poder revolucionario socializante implicaba perder las inversiones británicas en el terreno de la minería, en el terreno de la electricidad, la financiera, el capital bancario británico tenía intereses fuertes en España. Y en relación con eso, otro elemento interesante es que Gran Bretaña muy tempranamente planea ser protagonista, y esto suena a conflictos mucho más recientes y otras potencias, plantea ser protagónica por ser la que tiene la libra esterlina, la que tiene el dinero, ser protagónica en la reconstrucción que iba a venir después de la guerra. Tenían planteado esto a más tardar en 1937. Pero quería seguir con una última cosa que ya contestó acá Facundo, este tema de si hay que hablar de guerra civil o de guerra de España o de resistencia al golpe. A mí no me conforma del todo lo de resistencia al golpe por 2 razones. Una, hablar de resistencia al golpe me parece que puede tender, no digo que tienda ni que sea intencional, pero puede tender a subestimar el factor revolucionario. No se hace una revolución, se resiste a un golpe. No se lucha por el socialismo, se defiende la democracia contra el fascismo. Eso no es que sea totalmente erróneo, pero es uno de los factores. Y otro es que hablar de resistencia al golpe
Y eso comprende que haya terminado habiendo batallas como la del Ebro, para citar la última, donde había cientos de miles de soldados combatiendo de cada bando, más la aviación, más todo el armamento moderno para la época que se quisiera. Eso era una guerra hecha y derecha. Hay un matiz importante que lo he leído en Espinosa Maestre, que es un especialista en la represión franquista y en la guerra en el sur en general. Él dice, quizás no podía hablarse de una guerra civil hasta que los franquistas llegan sobre Madrid. El avance sobre Andalucía, sobre Extremadura, tiene mucho de cacería, mucho de tropas bien armadas y bien entrenadas que avanzan sobre milicianos semidesarmados sin ningún entrenamiento. Ahora, la defensa de Madrid, como mencionaba Calego, no voy a abundar yo sobre la defensa de Madrid, él sabe muchísimo sobre eso, es un episodio ya de una escala y unas características muy diferentes. Hasta ahí. Debe haber quedado algo colgado que no respondimos ninguno de los tres. Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, exactamente. A mí me parece que, por empezar, un tema que es apasionante es la repercusión que tuvo la guerra civil en América Latina en contemporaneidad con la guerra. Es decir, bueno, en Argentina en particular, pero en los restantes países de México a Chile también, fue un gigantesco movimiento de solidaridad, de apoyo a la República Española por múltiples mecanismos, y además lo que solía ser bastante ignorado en los últimos años ha sido reivindicado en buena medida, es la participación latinoamericana como voluntarios combatientes en España, que los que han investigado el tema, uno de los factores que han encontrado como explicación de que esto estuviera medio oculto es que los voluntarios de habla española en gran medida fueron incorporados directamente al ejército republicano, no formaron parte de las brigadas internacionales. Entonces, claro, cuando se se equipara totalmente voluntario a brigadista internacional, que no es cierto por varias razones, no solo por esa, pero queda en la sombra los argentinos o cubanos o mexicanos que eran combatientes del ejército español. ¿Te puedo decir una cosita? Sí, cómo no. Que vos lo has dicho en otro momento. Financieramente, la ayuda argentina, el rol de Argentina queda desdibujado. Por eso celebro el libro de Daniel, digamos, porque hasta hoy, con esta cosa de que el argentino y español, y que era hijo de español y se integraba a las brigadas, y está bien, se ha escrito un libro que ha publicado acá el CCC respecto a los voluntarios del Partido Somaro, Jerónimo Borás, gente de Mar del Plata, ¿no? Sí, Lucas González, el grupo de historia de abajo. Sí. Exacto, pero también los anarquistas, digamos, la Argentina tuvo, y además, usted tiene que pensar que en el año 30 la inmigración española era un porcentaje de la población argentina muy significativo. Esto lo comentábamos con Daniel el otro día. Leer el diario Crítica, el diario La Nación, en la prensa de todos los días, todos los titulares son el avance de la guerra en España. No había otra cosa, era el principal tema de discusión y de la campaña política de Alvear en el año 36. O sea que, digamos, los posicionamientos y la influencia y la participación en gente, en financiamiento y en intento de influencia, porque también hay, yo esto también lo estudio en otra cosa, de otro lado, digamos, en mi tesis de maestría, de influencia, de intentar, principalmente con el grupo de los liberales, vamos a decir, qué posicionamiento tiene frente a la guerra, fue muy significativo. Y creo que hasta ahora no se ha estudiado porque queda opacado al lado del lugar de México, que hubo un apoyo institucional por parte del gobierno en armas de entrada y de un grupo militar, y el exilio partidario posterior, por lo menos comunista, se fue hacia México. Pero Argentina es un lugar, te diría, principal. Y tanto es así que había al menos 3 centrales de solidaridad con España. Una dirigida por los socialistas en estrecha colaboración con la Embajada Española y el Centro Republicano Español, otra dirigida por los comunistas, la FOARE, que era una federación de distintos organismos, y otra que solía llamarse Coordinadora, el nombre era mucho más largo, donde actuaban anarquistas y sindicalistas de diversas tendencias. O sea que toda la izquierda estaba representada con su propia organización. Facundo.
Que Alberto había preguntado otra cosa, que era sobre sobre lo de querías decir algo sobre eso. Sí, bueno, un poco como vos dijiste, un poco empecé a decir antes. O sea, que a mí también me suena, o sea, están estas semejanzas. Para mí, quisiera decir, vamos a hacer algo comparativo. Parece que hay diferencias. O sea, vamos a ver por partes. Primero, un proceso revolucionario donde, como suele pasar, el proceso sobrepasa, o sea, cuando se da el proceso, ¿no? Porque esto siempre dice, es mentira, las masas siempre quieren luchar, ¿no es cierto? Sí, no, está bien, pero cuando luchan. O sea, cuando se da un proceso revolucionario tiende a sobrepasar las propias direcciones. O sea, ni los anarquistas, los más partidarios de esto, los más radicales, los anarquistas del pueblo están esperando. El programa del bueno, no lo voy a encontrar ahora seguro, pero el programa para ese momento incluía aumento de salario y modificación de jornadas laborales y sí, expropiación de los facciosos, pero era como, o sea, no era de entrada. Cuando vos planteo, bueno, acá tenemos un doble poder, vamos a revolución. Cuando se da la situación, sí, lo mismo pasa con los anarquistas. Los anarquistas inicialmente también están en la dirección, me refiero, están pensando en enfrentar el golpe. Ahora, vos educaste un montón de gente que cuando se dé la oportunidad lo que tenés que hacer es colectivizar todo. Por eso digo, la característica del bakuninismo y no otras corrientes anarquistas. ¿Y qué hacen? Colectivizan todo. O sea, a la medida de lo posible en las regiones en las que se hasta las barberías. Hasta las barberías. De hecho, hay discusiones. En Argués Bernelli dice, bueno, yo creo que está bien socializar las grandes propiedades para las pequeñas. O sea, Bernelli, que también es un anarquista vacunista, va a decir, muchachos, pequeños, no sería necesario. Ahora, la diferencia, si se quiere, me parece, voy a hacer cortito, pero o sea, voy a ir por un lado, que es la famosa película que si no vimos todos, por lo menos la mitad acá, en Chile estoy hablando, que es la Batalla de Chile. La Batalla de Chile a mí me ha pasado verlo con gente que no supiera quién era Guzmán y que piensan que la hizo el MIR. Patricio Guzmán era el Partido Comunista. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto no solo que es un gran cineasta y con un gran documentalista, con una capacidad para mostrar más allá de lo que él opina, sino que eso también marca que esa distancia, que es importante, que es un tema, no es tan grande en Chile como es en España. O sea, si vamos a algo, o sea, Allende discutía con Enrique, está bien porque ahí eran familiares, pero discutía con Enrique, o sea, no era, o sea, ni no discutía con Morera, cuando discutieron fue a los tiros. En Barcelona era una situación que fue bastante compleja, que es Mayo, porque en realidad como Pierre Vilar la quiere despachar diciendo, sí, ellos también no llamaban a la insurrección. No, claro, nadie llamaba a la insurrección, o sea, llega la policía a tomar la telefónica y eso desencadena un conflicto al que nadie, o sea, desde un lado es poner orden, ¿no? El mando único y reprimir, o sea, hacer la GPU y los paseos. Bueno, Bernelli yo no conté, pero Bernelli termina muerto en Mayo, ¿no? O sea, bueno, en el caso, decía, va a terminar en ese conflicto. Esa no es la situación en Chile. O sea, la situación en Chile es la de una discusión fuerte, pero no es el enfrentamiento que se va a dar, que se dio en España. O sea, y cierro con esto, una anécdota a mí me parece muy buena de Allende, que es una manifestación, cuando es el conflicto del 72, del lockout, un cartel enorme que dice, este gobierno es una mierda, pero es nuestro. Y Allende contentísimo con el cartel. O sea, no puedo imaginar a Azaña y no le veo tampoco a otros ministros, a Uribe, o que sea, muy contentos con un cartel así. O sea, contento en el sentido de decir, bueno, está bien, no están de acuerdo conmigo, pero... Tal vez si se hubiera producido el golpe de Pinochet al medio de asumir Allende, esas cosas no se pueden saber. Yo quisiera decir una cosa, me parece que, o sea, por ahí, no sé, no se pueden saber. O sea, justamente la diferencia en Chile es que no hay guerra civil porque el golpe triunfa. O sea, otra vez, no se pudo frenar el golpe. Y bueno, sabemos que pasó en Chile. Pero Allende fue culpable por no quedar ministro.
Estamos derivando mucho. Sí, ahora estamos derivando. Sí. Ya tenemos con las milicias de España como... Sí, espera. Alberto quería contar algo sobre vos. Me parece que la reflexión superaba la comparación España-Chile, eventualmente Argentina. Yo creo que el problema son las enseñanzas de la Guerra Civil Española en relación a los procesos de combate por el poder en América Latina. Es decir, tú lo decías bien, el tema de consolidar para avanzar o avanzar para consolidar. Fíjate que en Chile se da de una manera, porque efectivamente, como señalabas, el programa se cumple en tiempo récord, y el debate justamente creo que se inclina en ese momento por consolidar para avanzar y no tanto en avanzar para consolidar. Y un proceso que no tiene nada de revolucionario, pero que es un proceso de transformación democrático-burguesa como fue el kirchnerismo, tiene el desafío durante la etapa que vivió, no esta que se abre, que va a ser totalmente distinta, tiene el desafío justamente de hacer al revés, avanzar para consolidar y no lo hace. Y ese quizá es el punto neurálgico del retroceso que se da en ese momento. Entonces, a mí me parece que ese aspecto, como el componente militar, yo insisto, si fuimos a procesos donde tuvimos confrontaciones de organización militar como estructura cerrada frente a organización militar del Estado burgués, es obvio que no sacamos las conclusiones correspondientes del proceso revolucionario y de guerra civil en España, pero no quiero fundamentar lo mío, sino plantear los debates interesantes que se desprenden de estas reflexiones que hacían ustedes. Sí, una pregunta. Sí, nos quedan 13 minutos, así que hagamos un par de preguntas más, no las 7 que hicimos al comienzo, y tratamos de responderla en la medida de lo ¿Fue la posible. guerra civil española el preludio de la Segunda Guerra? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, sí. No, quería preguntarle si los golpistas de Barcelona, los que fueron vencidos por los anarquistas en 19 de julio, ¿era una fuerza importante o de menor cuantía bastante que la que atacó Madrid? ¿Y alguien atrás? Una más, dejemos ahí. Bueno, ¿qué tuvo que ver la incidencia del Vaticano en ese momento histórico? Bien. Esa es rápida para escuchar. Esa es rápida. Muchísimo. Pero bueno, no sé. ¿Preparamos café? Vamos a comer. Sí, sí. En realidad sí, está bien porque uno piensa, bueno, es sencilla, no, en realidad la fuerza del ejército de Barcelona es más importante que la fuerza del ejército de Madrid. O sea, en Madrid se acuartelan en la montaña y ya no tienen nada que hacer el ejército. O sea, de hecho Batet es uno de los líderes. Lo que pasa que, lo que pasa es lo que sabemos, o sea, primero hay una partición, no del ejército. Godet. Hay una partición, no en el ejército, pero sí en la policía. O sea, la Guardia de Asalto uno esperaría que esté del lado de los republicanos, pero la sorpresa es la Guardia Civil. Y no solo la sorpresa es la Guardia Civil, que está al lado de los hermanos republicanos, de los anarquistas, o sea, de las milicias, sino que inclusive con la Guardia de Asalto, lo que pasa es que pasa en otros procesos, que pasó en algunos procesos revolucionarios y en otros, lógicamente no, que es que se pasan de bando. O sea, guardias de asalto y civiles sacándose el cinturón y dándole el arma al primero que tienen enfrente. Los otros tirando, o sea, acaso los mata un guardia civil con una ametralladora, o sea, no es que... Pero lo cierto es que la Guardia Civil fundamentalmente de conjunto y la Guardia de Asalto, que quedan del lado de los milicianos, el ejército era una fuerza importante, pero a esa situación termina siendo superado, digamos. ¿Puedo decir algo? Eso lo de decir. Existe hoy un gran debate en eso, que creo que es si las fuerzas anarquistas son el rol central o la Guardia Civil y la Guardia de Asalto que responde a companies o al gobierno leal, es lo que decide. Digamos, están esas dos visiones enfrentadas y cada uno, digamos... No estaban sobrevaluadas los anarquistas, por ejemplo.
No, definitivamente el anarquismo barcelonés y Oliver, García Oliver y quien quieras, el caso, una fuerza infernal que seguramente influyó en que los guardias civiles y guardias altos, muchos con ganas de pasarse a la sublevación, se mostraron leales. O sea, la fuerza popular y el anarquismo, que no tenía un armamento poderoso para enfrentar al ejército a Baudet, pero sí tenía su armamentito guardado, que cuando levantaron, era una fuerza poderosa de presión frente a las mismas fuerzas leales que decidieron el conflicto en Barcelona. Una ¿sí? cosa chiquita, sobre eso chiquita. Básicamente se afanan un barco de armas. Estaba el barco ahí, no lo dejaba. Había una disputa entre el gobierno republicano y el gobierno de Cataluña a ver de quién era, antes de que se dé el golpe. Los anarquistas se roban el barco, la Guardia de Asalto hace su trabajo y obviamente a veces es fácil descubrir que se puede haber robado ese barco, así que llegan al local, creo que era el Panaderos, y los otros, aparte afogando las armas con un camión de leche. Obviamente no se llevaron todas, se llevaron la mitad, el gobierno de Cataluña recupera la mitad. Lo que resuelve eso es que quedan armados los anarquistas, el POM, y por otro lado también el gobierno de Cataluña. El que no queda con esas armas es el gobierno republicano central. Sobre el tema de la influencia del Vaticano, más que de la influencia del Vaticano, lo primero que hay que hablar es de la influencia de la Iglesia española, que se proyecta sobre el rol del Vaticano. Un monje benedictino, historiador, pero pro-republicano, nacionalista catalán, en realidad, Hilari Raguer, dice y escribe que la Iglesia se echa en los brazos de los sublevados. Los primeros documentos, incluso de Franco, no hablan de religión. Hacen otra argumentación más ligada al caos, más de un golpe militar clásico que viene a poner orden frente al fraude electoral, frente a la pérdida de la seguridad pública, etc. La Iglesia desde el primer momento se manifiesta por Franco y transforma el golpe semifracasado que redunda en guerra civil, ellos lo transforman en cruzada. Y ahí hay que decir algo sobre el término guerra civil. El franquismo rechazó abiertamente el término guerra civil durante toda su historia. Ellos hablaban de movimiento nacional, de movimiento salvador de España, de cruzada por Dios y por España, de guerra de liberación, aunque nos suene izquierdista a nosotros la denominación, pero ellos... y el propio Raguer cuenta que en los 90 no me acuerdo cuál de los archivos históricos españoles, pero uno de los que seguía en manos de franquistas o neofranquistas, y él dice, sí, yo soy investigador sobre la guerra civil, y el bibliotecario le dice, querrá usted decir la guerra de liberación. Es decir, que muerto Franco, muchos años después se resistían a ese término, o sea, reivindicar como guerra civil era una bandera republicana en una época. Esto no quiere decir, esto no hace certero la denominación de guerra civil, es un debate que puede seguir, pero es un elemento a tener en cuenta. Daniela, ya quería hacer comentarios. Sí, pero perdón, quería responder brevemente lo del preludio de la Segunda Guerra Mundial, si era el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Y en más de un sentido, sí. Digamos, las que van a ser las potencias del eje hacen, sobre todo, los dos, hacen un avance más allá de sus fronteras, que empieza con la agresión de Mussolini a Etiopía, sigue con la ocupación de Renania, después va a ser la participación en la Guerra Civil Española, la ocupación, la anexión de Austria, el avasallamiento de Checoslovaquia con el Pacto de Múnich. Es más, había conciencia en el bando republicano que se iba a producir una guerra, al menos europea, de vasto alcance, y Juan Negrín, el primer ministro, tenía la consigna resistir es vencer, en parte remitiendo a la posibilidad de que estallara la guerra europea estando en curso la guerra civil y entonces quedaran de alguna manera imbricados los dos conflictos y la República Española se convirtiera en un aliado de un eventual choque entre lo que después más o menos se dio. Así que sí, se puede decir en más un sentido que era el preludio, y aparte también se puede decir que era un preludio en lo técnico-militar, en lo que mencionábamos antes, el campo de prueba del armamento más
más moderno, actualizado y poderoso que había en la época. Pero ¿qué querías decir vos allá? No, yo quería, se me ocurre pensar que si la Iglesia se pone del lado de Franco no había dicho nada antes, y después de la batalla de Barcelona, que limpiaron a no sé cuántos curas, es muy probable que eso pudiera haber dado una interpretación hacia que si los de la República no voltearan a todos los curas, mejor lo quedamos con nosotros. Totalmente. No, Sí. no estoy de acuerdo. Sí. A mí me parece Hay un matiz que, ahí, o sea, a ver, hay una cuestión, obviamente, la misma razón por la cual se van los empresarios de Cataluña y de otros lugares, decir, vino el comunismo, me voy, donde sea, obviamente genera esa reacción, pero no solo la Iglesia tiene esa política desde antes, sino que no hay que olvidarse de un detalle, lo que vos decís de Barcelona está bien. En el País Vasco, los que fusilan a los curas son los nacionalistas. Sí. Que los curas del País Vasco están con el Partido Nacionalista Vasco. O sea, y un ejemplo, si ven, digo, el conjunto de la iglesia como jerarquía de institución toma claramente partido por los nacionalistas, no es el caso de los vascos. Cuando llegan y les piden por favor, o sea, no el Vaticano está mirando el techo, pero hay un par de obispos y ven por favor que nos fusilen, abuela, o sea, los fusilen a todos. ¿Por qué? Porque estaban con el Partido Nacionalista Vasco. Y un ejemplo más de estas cuestiones internas que uno conoce siempre en la iglesia, o sea, gente que piensa otra cosa, famoso es durante la República Jiménez Fernández. Jiménez Fernández es ministro de Agricultura de la SEDA, o sea, el gobierno de la derecha, el diseño en el medio, el gobierno de derecha, que es la SEDA y los radicales. Jiménez Fernández es de la SEDA y trata de salvar algo de la reforma agraria de Marcelino Domingo, que ya era un